partir de este momento. Listo, ya estamos grabando. Entonces, yo me presento. Mi nombre es Daniel Jaramillo. Soy profesor del Departamento de Electrónica en la Javeriana Bogotá. Desde la Javeriana Bogotá teníamos la ilusión hace algún tiempo de organizar una asamblea RAM muy entretenida y sobre todo muy presencial, pero bueno, estamos en pleno segundo pico y no fue posible. Entonces, por lo menos me gusta darles la bienvenida aquí a este espacio de reunión virtual y espero que lo aprovechemos mucho y pues ahora les estaré contando más adelante algunos de los trabajos que yo hago y le doy paso a Viviana Garnica, que es nuestra coordinadora, para que iniciemos la sesión. Viviana, adelante. Bueno, muy buenos días, Daniel, muchas gracias. Buenos días a los profesores que nos acompañan en este momento, que le han apostado a seguir interactuando como comité de sistemas de transporte público. Antes de continuar, sí quiero manifestar el agradecimiento pues a nuestros anfitriones, en cabeza pues de Daniel que nos acompaña el día de hoy, pero recordemos pues que en realidad es la Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad de Ibagué, la Universidad de Tolima, la del Cauca y la Universidad Francisco de Paula Santander. Muchas gracias por la organización de esta séptima asamblea. Han sido muy enriquecedores estos 3 días, lunes, martes, miércoles. Hoy ya estamos casi que en la recta final de la asamblea, pero ha sido impecable. La organización, las conferencias y los conversatorios han sido de excelente calidad. Entonces, en nombre también del Comité 5, muchas gracias. Bueno, y a nuestros profesores, pues, el agradecimiento pues ya lo he manifestado por estar acá. Será la idea es que estas, bueno, hora y 45 que nos queda como de espacio, pues que sea como muy dinámica, que podamos aportar, que sea pues más de interacción entre nosotros, que fijemos si algunos compromisos que como comité no estuvimos tan juiciosos durante estos 6 meses de junio a enero, pero pues que ya empecemos a trabajar en ello. Como lo habíamos mencionado en el chat, pues el profesor Hidalgo amablemente nos ofreció una charla sobre el reporte del BID y del WRI, pues relacionado con la reforma de transporte informal. Entonces, no sé si antes de nuestra intervención, de cada uno de los integrantes, pues le cedemos la palabra al ingeniero Hidalgo para que él pues nos oriente en este tema tan importante que, tal como lo mencioné en el chat, seguramente nos genera focos de vista y de análisis muy importantes. Entonces, profesor Hidalgo, muchas gracias pues por esa intervención y bienvenido. Viviana, muchas gracias. No sé, pues de todas maneras, somos poquitos, no sé si valga la pena antes de esa corta presentación volvernos a mencionar quiénes estamos aquí cada uno y el interés. Bueno, también es válida la afirmación, realmente somos como 7 u 8 personas, voy aquí a extender los participantes, entonces encontramos el profesor Daniel, pues que ya se presentó, ya lo vimos, mejor dicho, muy juiciosito desde la ciudad de Bogotá. No sé si seguimos en el orden que se encuentra en el chat, en ese orden de ideas pues seguiría el profesor Darío Hidalgo, pues que también ya tiene su intervención. No sé si antes de continuar con los demás colegas, ¿quiere mencionar algo más, profe Hidalgo? Sí, simplemente que estoy asociado a la Universidad de los Andes como catedrático, no tengo clases de tiempo completo, ni soy profesor de planta de universidad, y también con la Universidad Externado de Colombia, y pues trabajo en los temas de movilidad sostenible y seguridad vial, pues, y muy atento a tratar de incluir en la política pública. Ha sido como la parte más importante de mi labor profesional. No es que las cosas simplemente se desarrollen, tengamos nuevos conceptos, los difundamos, sino que se apliquen. Gracias. Gracias a usted, profe. Encontramos, según el listado, Jainet Bernal, bienvenido. Gracias, buenos días para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Soy Jaime Orlando Bernal de la Universidad Central, acá en la ciudad de Bogotá. Un saludo a todos y pues reiterar los agradecimientos a la organización de esta quinta asamblea y pues a Viviana por el liderazgo de este comité técnico.
Muchas gracias, profe, bienvenido. Yo trabajo el tema de logística urbana y pues esa es la motivación de estar participando acá en el comité. Muchas gracias, profe. Eh, el profe Domingo, que ya mejor dicho también lo vimos por ahí, para que nos salude, nos cuente cómo está el día de hoy y nos cuente pues los temas que actualmente está desarrollando, que nos cuente algo de interés. Buenos días de nuevo a todos. Mi nombre es Domingo Dueñas, soy ingeniero de transportes y vías de la UPTC en Tunja. Cuando era estudiante fui monitor de mecánica de suelos y pavimentos. Eso fue orientando mi vida hacia cierta parte de la ingeniería. Entonces, esta primera anotación viene a que uno lo que ha hecho, el entorno ha influido muchísimo. Entonces, bajo esas circunstancias, si me pongo a contarle la vida, no dejo de hablar a Darío. Entonces, muy rápidamente les comunico que cuando terminé la carrera, como el decano era el profesor de mecánica de suelos, y solicitaron un profesor para la UN en Manizales, y él mandó a su monitor, que era yo, y trabajé un semestre dictando topografía. Vine aquí porque, de nuevo con la vida, ya estaba casado. Entonces, al regresar, me ofreció el decano, me dijo, ¿qué dicta ya? Topografía. Me dijo, véngase a dictar topografía aquí. Y duré 33 años como profesor de la UPTC en la Facultad de Ingeniería. Primero tuve cargos administrativos, fui director del programa, fui director del centro de estudios, fui decano de la facultad, fui vicerrector de investigaciones y posteriormente comencé por fin a hacer algo de investigación y de extensión. Comenzamos con extensión y continué después con investigación. Realmente lo de la investigación vino porque en la extensión hicimos un estudio de transporte público en Tunja y me di cuenta que una cosa era lo que yo enseñaba, yo dictaba transporte urbano, y otra cosa era lo que sucedía en la realidad, y más en estas ciudades intermedias. Entonces cambió todo mi enfoque, cambió aún mi forma de dictar clase. Justo en esa época leí algo que escribió Héctor Abad Facio Lince sobre el papá Héctor Abad Gómez, que decía que el papá médico, que fue asesinado lamentablemente, era catalogado como el mejor profesor de medicina. Y después se dio cuenta, Héctor Abad Gómez, que realmente como él enseñaba la medicina, no se debía enseñar así. Y le pidió disculpas a todos sus estudiantes. Yo llegué y caí en la cuenta y yo dije, bueno, ya queda como difícil, pero yo también a uno a pedir disculpas. Y vine cambiando el enfoque para dictar las clases. Pero pasé mucho a la investigación. Y la investigación la iniciamos con la creación de los grupos de investigación. En el 2000 creamos el primer grupo, el GIPOD, Grupo de Investigación y Desarrollo en Planeación y Operación del Transporte. Fui su primer director. Después lo separamos también a otro grupo en el 2003 sobre operación del tránsito. También fui el primer director. Y ya me di cuenta que efectivamente la universidad elige la investigación. Cuando me retiré, una vez tuve opción de tener ya un salario sin trabajar, entonces era ya dueño de mi tiempo, había decidido ir hacia lo de calidad del servicio en transporte público, que era un tema que llevaba más o menos 10 o más años indagando. Entonces, sobre ese tema, de vez en cuando reviso. En este momento, en esta etapa de la vida, como les digo, el entorno modifica absolutamente toda la forma como uno se desarrolla. Sigo estudiando por mi cuenta, una satisfacción personal. Y por eso, en cuanto a la pregunta que se hacían, que leí en la convocatoria,
las iniciativas de investigación para una nueva movilidad sostenible, pues considero que podría compartir con ustedes algunas iniciativas de investigación hacia lo de calidad del servicio. La primera etapa que ya hemos realizado, llevamos realizando hace algún tiempo en el grupo HIRPOD, porque dictaba clase en el posgrado, pero no volví a dictar, y mucho menos ahora virtual, que ahí sí se me va a dificultar más, es sobre acercamiento bibliográfico, acercamiento a la literatura. Y hay muchas cosas que tenemos que podemos compartir, pero aquí, sé que acá tenemos en nuestro comité en dónde lo podemos compartir. Cuando entró el Internet, yo me emocioné mucho y conociendo qué áreas tenía mis colegas, cada vez que veía un documento, veía a qué colega se lo mandaba. Hasta que 2 colegas me dijeron, deje de mandarnos esos documentos que posiblemente le gustan a usted. Entonces, por ese sentido, yo no he colocado ninguno. Y ahí está mi correo. Quizás de lo poco que voy a hablar ahorita, ya voy en los 4 minutos que decían o más, podría mencionarles que aquí tenemos una serie de documentos que se han hecho en el grupo HIRPOD, que sería interesante compartirlos, pero me gustaría saber quiénes están interesados, que me mandan por correo y yo los voy colocando en el drive, pero el resto considero que no sería. Y el segundo cuestión de iniciativas de investigación es el enfoque que utilizamos para ver cómo determinamos las diferentes escalas de nivel de servicio, para ver cómo estaba la calidad del servicio, especialmente en ciudades intermedias. La primera conclusión sobre eso es que para cada ciudad debe haber su correspondiente escala. El TSQSM, que es el Manual para Capacidad y Calidad del Servicio en Transportes Públicos, cuya primera edición salió en el 99, la segunda en el 2003, la tercera en el 2013 y la cuarta viene dentro de 1 o 2 años. En la segunda sacó especificaciones, como nosotros la habíamos sacado un poco antes, pero después dijo que cada especificación era para cada ciudad. Entonces cada ciudad debe armar sus especificaciones. No asumir que lo que dice el TSQSM para Norteamérica o lo que de pronto dijimos nosotros para el entorno aquí nuestro puede generalizarse. Entonces ese enfoque que utilizamos para encontrar las escalas, también si desean podría compartirlo en el drive que se tiene aquí para el comité. Esos son los aspectos y creo que ese par de iniciativas van hacia calidad del servicio y esa calidad del servicio es uno de los pilares fundamentales del aspecto social que se tiene en cuenta para la sostenibilidad. El otro aspecto fundamental son los ambientales. Bueno, muchas gracias y disculpen que me tomé tanto tiempo. Tranquilo, profesor. Muchas gracias, que igual, como lo mencionó el profe Darío, no nos podemos reunir todos los integrantes. Tiempo tenemos para conversar y conversar así de agradable. Y bienvenidos todos los documentos que realmente son de importancia, son de relevancia para nuestro comité. Entonces, bienvenidos siempre a aportar al Drive. Yo les remití el enlace vía WhatsApp, pero también ayer a través de correo electrónico también se los coloqué para que siempre lo tengamos a la mano y en el momento en que tengamos documentos interesantes para compartir, bienvenidos son. Muchas gracias, profe Domingo. Entonces, ahora desde Cali, la profesora Jacqueline Murillo, para que nos salude y nos cuente. Una preguntita, Viviana, antes para el profesor Dueñas. Yo estoy interesado en esas mediciones de calidad de servicio. ¿En qué ciudades intermedias las han trabajado? Nosotros realmente la trabajamos bastante en Tuna. Algo hicimos para Duitama y algo para Sogamoso. Sino que en Tunja, en el año 2012, entró un amigo de alcalde y me creyó que lo mejor que puede darle a la universidad y especialmente a nuestro programa de transporte era que Tunja fuera un laboratorio. Entonces nos suministró dinero para tomar toda la información sobre la ciudad y con esa información
armamos un primer modelo para representar la movilidad e hicimos un primer diagnóstico. Entonces, de información confiable está lo de Tuna. Obviamente eso fue del 12 al 15 que estuvo de alcalde. Todos los 3 años estuvimos trabajando con él. Y esa es una gran recomendación. Y llegamos a una conclusión, y lo mejor es que el alcalde se convenció que efectivamente la calidad del servicio era esencial en la toma de decisiones. Y una muy importante era la asequibilidad de la gente a la tarifa. Durante la estadía de él en los 4 años, solo al final, por efecto de las elecciones, subió la tarifa. De resto se sostuvo con la misma tarifa que encontró, pese a que el resto del país subía. Espero que haya quedado más o menos contestado. Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Profe Jacqueline, buenos días. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren todos muy bien, qué rico saludarles en este espacio. Antes de hacer mi breve presentación, quisiera mencionar sobre cuando el profesor Domingo menciona pues como que tuve en algún momento colegas que no fueron receptivos, digamos, al material que él compartía. Pues yo sí quisiera que, digamos, personalmente me parece que el formato del Drive permite que pues uno acceda a lo que a uno le interesa. Entonces yo sí quisiera que el profesor Domingo se sintiera con toda la libertad de consignar y compartir ahí, puesto que cada uno tendrá la misión de filtrar lo que pueda o no interesarle. ¿Sí? Quizá para, de pronto el profesor Domingo quisiera así alguna interacción más personalizada, de que alguien le escriba un mensaje y establecer una conversación más uno a uno, pero digamos que pues si está disponible allí, cada uno optará por seleccionar. Entonces mi invitación sí sería, sí, de mi parte me parecería muy positivo que se sintiera en libertad de compartirlos, sin temor a que hubiese pues un rechazo, porque digamos que esa es la libertad que nos da ahora el uso del Drive. Entonces yo sí agradecería, profesor Domingo, que usted se sienta con toda la libertad de depositar ahí el material y cada uno de nosotros escoge que pueda ser favorable, no solo como el profesor Daniel que ha expresado su interés, yo también me adhiero a ese interés, pero no evitar como para evitar el uno a uno, que usted pueda apoyarlo así de forma masiva. Creo que sí, quien no esté de acuerdo, pues lo expresará o sencillamente no, pues no accede y mucho más fácil. Sí, me gustaría que usted se sienta con toda la libertad de compartirlo. Muchas gracias. Bueno, como bien lo ha mencionado Viviana, mi nombre es Jacqueline Murillo Hoyos, yo soy profesora asistente de la Universidad del Valle en la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática en la ciudad de Cali. Actualmente también estoy a cargo de la dirección del programa académico de Ingeniería Topográfica. Yo hago parte del grupo de investigación en transporte, tránsito y vías, digamos que eso en lo que corresponde, digamos, a mi rol dentro de la Universidad del Valle. Como miembro de la RAN, actualmente pues represento a la Universidad del Valle en el consejo directivo, ¿sí? Desde el año 2019 que nos vimos en Cartagena, estaba acompañando sí, por este año larguito al consejo directivo, y sea este el momento de agradecer tanto a la profesora Viviana como coordinadora de este comité, al profesor Daniel como anfitrión, ¿sí? Y a todos ustedes por su participación, ¿sí? De hacer ese esfuerzo por mantener, ¿sí? Alguna interacción y mantener rodando nuestra red. Sabemos que son tiempos complicados y difíciles en nuestras agendas, pero estamos haciendo de alguna forma pequeños esfuerzos que suman en ese colectivo. Entonces, aprovecho para agradecerles en ese sentido. Mis áreas de trabajo son esencialmente en gestión de la infraestructura de transporte, aunque también desde nuestro grupo de investigación tenemos intereses, sí, y he tenido varias oportunidades y con trabajo, sobre todo a nivel de trabajos de grado, y la consultoría que hacemos para el municipio, que es un gran aliado para nosotros. Hemos tenido la fortuna de
de poder acompañar a la administración local. Digamos que en los últimos años ha habido una buena interacción de poder respaldar a la administración municipal en diversas temáticas de consultoría. Los últimos, digamos, los más recientes fueron el sistema de bicicleta pública para la ciudad y la etapa preliminar del proyecto para carga y mercancía de nuestra ciudad. Pero un poco más orientado a lo que es nuestros intereses de investigación ha sido el tema de la accesibilidad al transporte desde la perspectiva de la equidad y exclusión social. ¿Sí? Y recientemente pues tenemos un proyecto de investigación con una alianza con la Universidad de Lancaster, el UCL y una universidad de La Habana, donde estamos precisamente viendo, ¿sí? Valorando temas de accesibilidad para una zona específica de Cali, más con una perspectiva de transición y de interseccionalidad, digamos, nuevos conceptos que queremos traer, ¿sí? Digamos, a esa escuela típica en términos de transporte, irnos abriendo un poco más a las ciencias sociales y reconociendo esos actores más, de una forma mucho más cercana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Jacqueline. Hemos visto pues que tenemos no solo representación de la capital colombiana, sino el aporte que ustedes realizan desde sus investigaciones como ciudades intermedias es totalmente valioso y muy interesante, pues porque también son ciudades que se encuentran en constante crecimiento. Profesora, muchas gracias y me uno a su intervención con relación a compartir los documentos en el Drive, tal como lo mencionó, pues puede ser de interés para todos, para algunos, pero cada quien tiene la posibilidad y la autonomía pues de revisar los documentos que le parecen pues más relevantes a su desarrollo como tal. Estás en mute, Viviana. Viviana se quedó. Viviana, se le silenció el micrófono. Creo que es una de esas frases súper repetidas durante todo este año. Bueno, entonces, Viviana, ¿estás ahí? Repitiendo un poco lo que mencionaba, me excuso, no me fijé que tenía puesto el micrófono. Muchas gracias, profesora Jacqueline, por su intervención, totalmente valiosa y apreciada, conocer estas experiencias desde ciudades intermedias, ya lo vimos con el profesor Domingo, desde Tunja, la profesora Jacqueline desde Cali, y que me adhiero a lo manifestado por ella en cuanto a la autonomía que tenemos todos para cargar los documentos al Drive, siéntanse totalmente en la libertad de realizarlo en la medida en que yo pueda generar a lo mejor tal vez un orden similar que pueda cooperar con esa tarea, pues cuenten con ello. Les mencionaba que al chat voy a remitir el enlace para que vayamos también votando para nuestro... Otra vez. Otra vez. Viviana. Viviana. Creo que alguien me silencia. O la plataforma no me quiere. Porque llega un punto, o sea, sí te hemos escuchado el inicio. Creo que le puso timer. Temporizador. Creo que no he podido nada. No sé hacer eso. Bueno, tratando de finalizar esta corta intervención, les mencionaba que voy a remitir al chat el enlace para que vayamos votando quienes no lo hayan hecho para la aprobación de los estatutos. Recuerden que cierra pronto esta votación, entonces para que tengamos esa posibilidad de decidir, opinar al respecto. Entonces, profesora Jacqueline, muchas gracias por su intervención y le damos la palabra a la profesora Jenis López. Bienvenida, muchas gracias por estar hoy aquí conectada con nosotros. Buenos días, bueno, buenas tardes. Yo me encuentro en la ciudad de Valencia, España, en este momento. Yo soy profesora asistente de la Universidad de Magdalena. Estoy vinculada desde el año 2010. También un saludo al ingeniero Darío Hidalgo, que fue mi profesor. Él de pronto no me recuerda, pero en el año 99 fue mi profesor en el máster de infraestructura vial. Que se acuerda que tenía unas alumnas cartageneras. Yo estoy muy complacida de hacer parte de esta red. La participación de Santa Marta es de 2 personas actualmente, que soy yo y otra profesora que es especialista en viaje y transporte. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante este proceso de hacer parte. También es como de mucho apoyo de intercambio de información y creemos que es muy productivo pues lo que se va a hacer en esta red. También tuve la oportunidad de participar en el Foro Nacional de la Bicicleta
Yo en este momento me encuentro haciendo un doctorado en infraestructura de transporte en la Universidad Politécnica de Valencia y también estoy terminando un máster en transporte y urbanismo. Y de paso también se lo comunicaré a la red oficialmente, pero como la Universidad de Magdalena, el programa de Ingeniería Civil, el equipo de profesores de planta es pequeño y próximamente va a haber una convocatoria para docentes de planta y entiendo que va a haber vacantes en el área de transporte, de viaje y transporte. También sería bueno que yo socialice eso acá, porque seguramente puede haber gente interesada también en irse allá para la costa. Entonces, esta red sirve para muchísimas cosas, intercambio de información, para apoyo, fortalecer la academia. Entonces, pues muchas gracias por introducirme en ella. Jenny, muchas gracias y estaremos pues atentos a también la información de este tipo que nos desees compartir. Muchas gracias. Y finalizamos entonces la presentación. Veo que pues no se han conectado más. Esperemos si a lo largo de la reunión... Está Miriam Giraldo, que no se ha presentado. Sí, nos falta la profesora Miriam Giraldo, que está también conectada aquí con nosotros. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por la conexión y la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. No, pues primero, muchas gracias a todos y feliz día. Feliz de acompañarlos, de estar con ustedes. Pues recientemente entré a la red. Mi vida laboral o académica sí fue un poco más diferente a la del doctor Dueñas. Yo empecé trabajando en temas de consultoría. Tengo más o menos unos 20 años trabajando en temas de movilidad y de transporte, pero desde el área, digamos, como de la consultoría. Hace más o menos 2 años me invitaron a dictar cátedra en la Universidad de Medellín en la especialización de vías y transporte, donde todavía dicto transporte urbano. Y bueno, de ahí también ya dicto en la Universidad de Antioquia movilidad sostenible y planeación de transporte. Y ahorita también arranco con en la Universidad Nacional, en la especialización también de planeación urbano regional. Todas las clases son, digamos, de cátedra, no estoy vinculada a ninguna de las universidades de manera presencial, permanente. Todavía continúo, digamos, ejerciendo mi labor de consultora, en la cual soy gerente y socia fundadora de una empresa que se llama Grupo Movilidad, donde principalmente tenemos pues como experiencia en la ciudad de Medellín. Y también pues digamos que en las áreas de transporte hemos desarrollado bastantes estudios acá, digamos, en Medellín. Hemos tenido también como la posibilidad de haber trabajado en Santa Marta casi 1 año asesorando a los transportadores. Me encanta Santa Marta, si por mí fuera me iría a vivir allá. Y también acá, digamos, como todo el proceso, ese fue como mi inicio, arrancando como ingeniera en la universidad, en la Secretaría de Movilidad, y ahora pues digamos que me toca tanto hacer asesorías desde los transportadores hasta la autoridad. Entonces ha permitido, digamos, como tener una visión muy diferente de la problemática, como con esa posibilidad de esas diferentes vistas y de haber estado como en esos digamos, en esos diferentes puestos. Y lo otro es que ahorita pues con el área académica es muy interesante porque yo digo que el cerebro es como hace muchos años que uno le tenía que hacer una desfragmentación al disco duro, que hay una cantidad de información pero que está toda desorganizada. Entonces el hecho de haber empezado o incursionado, digamos, como en el área académica ha permitido precisamente como empezar a darle forma al conocimiento que de manera práctica se ha adquirido, ¿cierto? Entonces en este momento también me encuentro haciendo una maestría, espero terminarla este año. Y bueno, me encanta y me gustaría mucho conocer el tema de lo de calidad de los temas de calidad del servicio, porque también lo he trabajado mucho. Hemos trabajado incluso a través de la asociación de la red CIMUS, no sé si de pronto ustedes la conocen, y tenemos una metodología o hemos desarrollado una metodología también para calificación y, digamos, revisión de niveles de servicio. Entonces sería muy interesante conocer lo que tenemos y de pronto nos damos una conversadita y comparamos o miramos metodologías, porque es bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí.
a lo mejor también puede, si el día de hoy no se genera esa conversación, pues por el tiempo, sí podemos generar esos espacios de reuniones a lo largo pues de estos 6 meses antes de nuestra nueva asamblea. Entonces, claro que lo tendré en cuenta para generarla y coordinar esos espacios. Muchas gracias, profe Miriam. Bueno, creo que ya nos hemos presentado a las personas que nos conectamos. Entonces, si les parece, damos inicio pues a la presentación que muy amablemente el profesor Darío Hidalgo nos manifiesta, desea realizar, compartirnos. Profe Hidalgo, nuevamente, muchas gracias. Y les cedo la palabra. Gracias, Daniel, por habilitar la pantalla compartida. Espero la puedan ver. Esta presentación no la preparé específicamente para la sesión de hoy. Fue una presentación que se hizo la semana pasada en el Transportation Research Board, en el Comité de Países en Desarrollo, y aprovecho esa parte de introducción para responder una pregunta que hizo William Castro con respecto al Consejo de Transporte de Estados Unidos, TRB, y su conferencia anual, y qué aprendizajes podemos tener para esta red. Pues lo principal que hace el TRB, tiene dos grandes áreas que trabaja TRB. Uno es la organización de la conferencia anual, de la cual tienen, pues es un llamado de papers de múltiples áreas, de todas las áreas de movilidad, transporte, logística, carga, aviación, de todos los temas. Es bastante grande, tiene 100 años de realizarse el evento anual de conferencia de investigación de transporte, Annual Meeting TRB, y tiene muchos comités. Entonces, un poquito lo que han hecho ustedes y con William Castro y otras personas es tratar de organizar para dividir las áreas de interés, y la principal razón es organizar la conferencia anual para de allí producir conocimiento. Muchos de los papers que se presentan en la conferencia anual van al Transportation Research Record, una revista indexada. La verdad, una proporción, no todos los que se aceptan para presentación van a publicación, y al mismo tiempo tienen esa es como una de las dos grandes áreas, es de producción de conocimiento. Tienen otra área grande de producción de conocimiento que es a través de la Academia Nacional de Ciencias, a la cual hace parte TRB, financiar proyectos específicos de investigación. Entonces, por ejemplo, lo que estamos hablando en este momento, estamos muy interesados en el tema de calidad de servicio. Entonces, lo que hacen es, con fondos de la Academia Nacional de Ciencias, a llamar para hacer una síntesis. Se vinculan varios de los profesores miembros de los comités o no, y se produce una síntesis que resume el conocimiento, y se producen diversos documentos. El profesor Dueñas mencionó el documento clásico de calidad y nivel de servicio, que es producido a través de estos comités del TRB de la Academia Nacional de Ciencias. Entonces, pues es una estructura que lleva muchísimos años. En este momento está en una reestructuración, han cambiado un poco los comités, han cambiado un poco la forma de unirse y de participar. Pero es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, la excusa principal es la organización del evento anual y de la publicación Transportation Research Record, pero está esta otra línea de proyectos específicos de investigación, para lo cual, afortunadamente, en el caso de Estados Unidos, cuentan con líneas de financiación para esos proyectos de la Academia Nacional de Ciencias. No sé si hay alguna pregunta adicional, o alguien que haya también participado en TRB quisiera consultar algo más, y les cuento específicamente de este tema del Comité de Países en Desarrollo. Daniel. No, entonces sigo. El Comité de Países en Desarrollo. Adelante. Una de las cosas que le pasa a TRB es que es un tema muy de Estados Unidos y un poquito Canadá, con interés internacional, pero ese no es el centro de su interés. El centro del interés del TRB es la investigación para el desarrollo de la movilidad del transporte en todos sus elementos, desde pavimentos, vías, geotecnia, historia, en los Estados Unidos. Pero resulta que pues Estados Unidos acoge a muchos investigadores internacionales que hacen su desarrollo profesional, maestrías, doctorados en Estados Unidos,
con interés internacional, y hay algunas universidades que tienen interés internacional, especialmente las de más prestigio, tienen áreas de investigación de nivel internacional. Entonces, hace un poco como unos 30 años, empezó un grupo de personas con interés internacional, pero no exclusivamente de internacional en general, sino de países en desarrollo, armar un grupo como uno de los comités que tenemos acá en nuestra RAM para discutir temas de investigación en países en desarrollo, y que investigadores de todo el mundo, especialmente de países en desarrollo, enviaran contribuciones al evento anual y a el Transportation Research Record. Y ese grupo creció hasta convertirse en un comité. Es un comité que recibe muchas contribuciones anualmente. La tarea del comité es principalmente evaluar las propuestas de presentación o de publicación, y someter por revisión de pares cuáles se aceptan y cuáles no para presentación o publicación. Ese comité de países en desarrollo se formalizó y empezó a organizarse, y creó dos áreas de interés: un área en seguridad vial y un área en transporte público, BRT e innovación. Tuve la fortuna de dirigir ese subcomité por 6 años, es todo lo que dejan, y lo que traté de hacer era, dado que existía un espacio dentro del TRB para presentar, hacer un espacio por invitación, no un espacio de pares de propuesta general, sino un espacio por invitación para invitar temas que fueran relevantes, que estuviera desarrollando el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la GIZ, la EPD, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano, que estuviera desarrollando el Instituto de Recursos Mundiales, simplemente como un área para que pudieran esas diferentes organizaciones contar qué estaban haciendo en investigación y hacer esto que estamos haciendo el día de hoy, que es redes, crear redes, interés, generar intercambio, y pues básicamente ese ha sido como la mecánica. La construcción de redes es un tema bien interesante, y esto que estamos haciendo, a pesar de que somos poquitos el día de hoy, tiene un valor gigantesco, porque el interés del profesor Dueñas de muchos años se junta con el interés de Miriam Giraldo, con el interés de la profesora Jacqueline, y resultan de pronto haciendo un nuevo producto de síntesis, de investigación y de avance para sus estudiantes, lo cual es bastante bueno. Estudiantes de investigación o los estudiantes de las clases que damos, o para seguir publicando, que es algo que nos exige la academia de manera permanente, estar vigentes en generar conocimiento. Entonces, eso es, en resumen, lo que yo encuentro como muy valioso de participación en esta conferencia internacional. Uno escoge va escogiendo en qué conferencias internacionales se va pegando. Miriam, por ejemplo, está pegada a lo de CIMUS hace un buen tiempo, y es un tema de generar redes y generar ese conocimiento. De pronto ahora que están en otras partes, empiezan a generar nuevas redes, y es esa oportunidad. Por supuesto, hay que darle cierta estructura, orden, organización, para que no sea simplemente una conversación general, sino que vaya generando esa documentación. Y pues ofrecí este tema, y gracias de verdad, Viviana, por aceptar la oferta de presentarlo aquí, porque creo que es uno de esos temas que son muy, muy importantes. Nosotros pues desarrollamos, y el profesor Dueñas y todos hemos visto nuestro transporte de una manera un poco artesanal. O sea, el Estado como que se despreocupó del tema, el sector privado, a través de permisos por delegación del Estado, a prestar el transporte público tradicional, y eso tuvo bastantes ventajas, y es lo que muestra este documento, y no es solo de Colombia, sino de muchos países en desarrollo. Este documento está específicamente relacionado con América Latina y tiene muchas ventajas, y las vamos a mencionar en un momento. Pero también tiene como un estigma de que eso no es el transporte urbano organizado y debe reorganizarse, y tenemos que hacer todo el esfuerzo de reorganizar el transporte, ese transporte
que es formal porque pues tiene permisos y tiene empresas detrás y tiene afiliación y tiene toda una estructura, pero se presta de manera muy artesanal, no como flotas organizadas, como uno podría pensar que debería ser el transporte público. Entonces, pues lo que hemos hecho es reaccionar negativamente al transporte público tradicional y tratar de reformarlo, pero el resultado de esa reforma no necesariamente ha sido lo que le hemos apuntado. Entonces, estamos en un momento de revisión de que si ese es el camino o no de cambiar el transporte público de las ciudades que tenemos y para ofrecer mejor calidad de servicio, que es el tema esencial, y mejorar pues el tema de externalidades que también es importante. Entonces, pues una de las cosas que hicimos con el grupo de investigadores, no estuve solo, fue tratar de documentar los tipos de vehículos y los tipos de servicios que hay en toda América Latina. Miren los nombres tan diversos que tenemos en diferentes ciudades, desde los Diablos Rojos en Panamá hasta los robots de Jamaica, que pues toman locos, son taxis colectivos que les dicen robots. ¿Quién sabe por qué? Pues es la jerga popular la que va generando y pues una cantidad de diferentes elementos que se van organizando de una manera muy orgánica, pero que resultan en bastantes cosas positivas. Y siempre hemos visto el transporte público colectivo como lo malo, lo que hay que alejarse. Yo estuve en ese proceso, pero el transporte público colectivo ha logrado en nuestros países, y no solo en Colombia, sino en la región, que sea un servicio de amplio cubrimiento, que está en todas partes, que es frecuente, que es de bajo costo para los usuarios y para muchos es una opción muy práctica y por eso tiene en las calificaciones de servicio, y de pronto discutimos eso más adelante, una calificación intermedia. Ni lo califican los usuarios como muy malo, ni lo califican los usuarios como muy bueno. Una calificación intermedia. Para el gobierno tiene la gran ventaja ese transporte público colectivo tradicional de que le ofrece el servicio de transporte público a las personas sin que el gobierno tenga que hacer mucho, más allá de dar un permiso, pero la supervisión es muy escasa, no hay que dedicarle recursos, pero la gran ventaja para los gobiernos ha sido no tenemos que poner subsidio al transporte. En términos financieros es ventajoso para el transporte. En términos del servicio es malo porque el servicio puede no tener la calidad que se necesita. Y una de las cosas que genera el transporte público colectivo tradicional es muchos empleos. Hay muchos empleos, conductores, supervisores, incluso personas que de manera informal le dan datos al conductor para que regule la frecuencia. Hay mucho empleo informal. No es el empleo que nos gusta, pero existe ese empleo. Y también del lado de los operadores es una oportunidad, y Miriam de pronto nos puede contar un poquito más, para desarrollo empresarial. Empiezan siendo conductores, luego se vuelven propietarios, luego crecen a empresarios, y las familias que están asociadas con estos servicios crecen como empresas. Empiezan como empresa familiar y luego evoluciona a empresa general. Y los conductores reciben ingresos muy por encima del salario mínimo. Ahora, las condiciones laborales para los conductores son bastante malas, horas largas, que son bien difíciles, también no tienen seguridad social. Las empresas están en un elemento como de límite y eso no es tan positivo. Y los operadores no tienen de pronto la capacidad para hacer la renovación de flota o el mantenimiento de la flota de manera oportuna. Los usuarios entonces, como consecuencia de estos temas, reciben niveles de servicio que no son tan buenos. En muchos casos hay mucha ocupación en algunos sectores, o en horas de la noche ya no hay servicio donde se necesita, y no hay posibilidad como de supervisar esa parte. Hay un tema grave de seguridad personal y sobre todo el tema de abuso a las mujeres que no hay manera de supervisarlo y controlarlo y mejorarlo.
y la información a los usuarios es mucho boca a boca y no una información que esté con sistemas de información que le den a las personas, sino pues teníamos la tablita frente al bus y uno se acostumbraba a la tablita frente al bus, buseta, para poderla usar, y a partir del boca a boca, ¿cuál es el que me sirve? Parábamos mucho los buses para preguntarles, ¿usted pasa por no sé dónde? Y nos decían sí o no. Muy precaria el tema de información a los usuarios. Y para el gobierno en general es como un tema que se vuelve un desorden de la ciudad, y pues toda la discusión con gobierno es la discusión de la tarifa, y a veces paraban los transportadores para presionar por incrementos de tarifa, muy difícil de monitorear, de regular, de generar estándares de mejor calidad, y una imagen que no es la de la imagen de la ciudad, pero sobre todo las externalidades, y dos externalidades muy fuertes: muchos incidentes viales asociados con el transporte público y mucho contaminación del aire por vehículos viejos, no necesariamente bien mantenidos. Esas dos externalidades sí son muy importantes para la ciudad y son parte de la motivación porque las ciudades quieren reformar esto. Hay casos que están en el reporte. Puse en el chat el enlace a un blog del BID que explica de manera resumida el documento y tiene enlace al documento. Desafortunadamente, por ahora solo está en inglés y tiene varios casos. El caso de los sistemas estratégicos de transporte en Colombia, que siguen en proceso de implantación, no los hemos terminado de implantar. El caso de Santiago de Chile con la transformación de Transantiago, que si bien fue un caos inicial, pues fue lo que generó el verdadero cambio a la integración en la ciudad de Santiago. Un caso de estudio bien interesante de transformación de pequeñas busetas que se llamaban los colectivos Lotazoes, que se integraron al interligado. Eso fue bastante efectivo al principio de los 2000, pero después tuvo una decadencia. El caso también está reportado. Un caso de reporte de recolección de información usando medios digitales en Santiago, en la República Dominicana, y un caso bien interesante que es el uso de plataformas tecnológicas en el marco del transporte colectivo tradicional para mejorar el empaquetamiento de los usuarios, o sea, la conexión de la demanda con la oferta a través de sistemas de información. Funcionó súper bien en Ciudad de México, tuvo problemas con la autoridad y con los transportadores existentes, pero con la pandemia se acabó porque no tuvo la posibilidad de seguir operando, pero es bastante interesante este caso de Yeti. Como conclusión, y fue pues bastante interesante, así como dijo el profesor Dueñas, de que no hay un solo nivel de servicio, no hay una sola manera de lograr esa mejora. Pero el principal aprendizaje, y tal vez lo que no quisieron reconocer ni las autoridades locales, ni los gobiernos nacionales, ni las instituciones de desarrollo, es que el transporte público no puede ser financiado exclusivamente con la tarifa a los usuarios. Ese tema, que era lo que mandaba la ley colombiana y muchos elementos de no tenemos plata, entonces que se resuelva por el lado de la tarifa al usuario y por el lado del emprendimiento privado, no se resuelve. Entonces, en todas las intervenciones que queremos para mejorar el transporte público, tenemos que buscar recursos adicionales para esa mejora. Entonces, si queremos un transporte público básico que no requiere subsidios, con el transporte que tenemos estamos relativamente bien. Si queremos un transporte mejor, con nueva flota, vehículos eléctricos, información a los usuarios, información de oferta y demanda, gestión y control, tenemos que poner recursos adicionales. Eso hace 20 años no lo reconocíamos así. Y ese tal vez es el mayor aprendizaje de este proceso de muchos años. Si queremos más calidad en el transporte público, necesitamos ponerle recursos distintos a la tarifa. No es suficiente la gestión, no es suficiente ponerle carriles exclusivos, invertir en infraestructura como los BRT, necesitamos recursos adicionales. El tema entonces es cómo logramos avanzar, y yo creo que una experiencia, y Miriam de pronto nos puede contar un poquito más de eso, cómo logramos avanzar en el marco del transporte colectivo tradicional, algunas cosas que puedan mejorar el tema de externalidades, por ejemplo, flota,
las condiciones laborales de los conductores y el tema de información a los usuarios en el marco del transporte colectivo tradicional. Yo pues he estado metido en la reforma, en hacer BRTs, en hacer metro, en hacer cantidad de cosas, pero eso logra un poquito, no logra todo. Entonces, por eso quería compartir este reporte que resume mucho del trabajo de muchos años en este tema y esta discusión con este grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hidalgo. Excelente intervención. No sé si de los que nos encontramos conectados tenemos a lo mejor alguna duda o pregunta que realizarle al profe Hidalgo antes de, pues, de continuar con nuestra agenda de la reunión. Yo tal vez le preguntaría a Darío, en ese sentido y en la presentación que usted hizo, ¿usted considera que el transporte informal, una ciudad debe buscar formalizarlo? O digamos que teniendo algunas cosas buenas, hay una parte del transporte que debería seguir siendo informal. Esa es la mejor pregunta, Daniel. Yo creo que, yo personalmente creo que debemos evolucionar hacia un transporte organizado con algún nivel de gestión por parte del Estado que gestione la calidad de servicio, el cambio de flota, la información a los usuarios, pero debemos buscar mecanismos de vincular a quienes ya están en esto, en ese cambio y evolucionar hacia ese cambio sin ignorar que necesitamos un costo adicional. Yo no creo que necesitemos transporte informal como tal. Necesitamos diferentes niveles de un sistema integrado. Necesitamos la conexión del último kilómetro, necesitamos el bus de larga distancia, necesitamos el bus en carril exclusivo, necesitamos el metro, necesitamos el tren de cercanías, necesitamos los cables en zonas donde construir infraestructura es muy difícil. Y diferentes ciudades tienen para ese grande rango diferentes necesidades específicas para cada ciudad. Entonces, yo creo que sí debemos evolucionar hacia un sistema organizado, pero debemos dejar de lado dos miedos importantes o limitaciones importantes. Que los transportadores existentes pueden evolucionar a un mejor transporte, yo creo que eso puede ser y debe ser. O sea, es a través de los transportadores existentes que debería uno evolucionar, por un lado. Y por el otro, que necesitamos ponerle plata. Que salgámonos del cuento de que esto se resuelve a punta de gestión operacional y control del Estado. La experiencia del SITP de Bogotá, Daniel y Viviana, que la conocen porque la viven en la ciudad de Bogotá, es perversa. Perdimos en las 3 dimensiones. Perdimos calidad de servicio a los usuarios. Ahora tenemos un subsidio que hace 2 años fue 800.000 millones de pesos y el año pasado llegó a más de 1 billón, necesitamos 2 billones por cuenta de la pandemia para apoyar la operación del sistema integrado de transporte público con Transmilenio. El Estado ahora tiene que poner una plata y una gestión y una institucionalidad y el resultado es niveles de servicio que son menores a los que se ofrecían antes de la reforma. Y los operadores se quejan todo el tiempo, ahí ya no sé cómo son las cuentas internas, pero se quejan de que están quebrados. Y antes no se quejaban, antes solo pedían tarifa, pero ahora se quejan de que están quebrados y le ponen demandas al Estado y es bastante complicado. Bueno, yo quería más como casi que adelantarme un poquito a los comentarios y un poco como la discusión que se propuso. Pues yo creo que lo primero que tenemos que entender y que además se vincula mucho con lo que veníamos hablando es que el usuario del transporte público no es un usuario cautivo, como yo creo que muchas veces lo pensábamos de esa manera. Entonces, decíamos, pongamos este sistema de transporte y quitémosle todo lo que tiene alrededor, que al quitarle todo lo que tiene alrededor, él se va a ver obligado a utilizar el único modo que tiene. Y la realidad y lo que nos demostró es que el usuario siempre va a buscar lo que necesita, independiente de que no sea digamos, un servicio formal o legal el que se lo esté prestando, ¿cierto? Entonces ahí viene un punto y es lograr entender qué es lo que el usuario quiere, qué es lo que le genera satisfacción, porque yo me puedo llenar de indicadores,
en lo cual yo califique que el transportador cumpla los servicios, que el transportador cumpla los horarios de salida, que el transportador cumpla los recorridos, que cumpla el tiempo de viaje, pero que tanto esas características que yo estoy evaluando del sistema de transporte realmente me le están generando satisfacción al usuario y me está generando que realmente yo atraiga a esos usuarios a que me utilicen el servicio. Yo creo que tenemos un objetivo y es que en las ciudades cada vez tengamos más usuarios que utilicen el transporte público, pero el ejercicio hay que hacerlo al contrario, como yo hago hago un comentario que puede ser como muy suelto, pero yo digo, si uno se va a poner a vender puertas, lo primero que yo hago para vender puertas es saber qué es lo que se está usando. Si el material es madera, es metálica, si son altas, si son chiquitas, si son medianas, de qué tamaño. Y yo primero hago un estudio de mercado, después de que hago el estudio de mercado, yo ya hago las intervenciones o produzco mis puertas. En el tema del transporte público, donde los usuarios realmente están afectados por una cantidad de condiciones, como le decía ahorita el doctor Domingo, todo lo que pasa en Medellín es muy distinto a lo que pasa en Bogotá y a las características de los usuarios de cada uno de los municipios, de las ciudades. Probablemente en Bogotá el hecho de tener un clima más templado, de tener una mejor infraestructura, de tal vez incluso tener un poco más de condiciones de congestión, la gente está más dispuesta a caminar unas distancias mucho más largas, ¿cierto? En el caso, no sé, de Santa Marta es muy complejo porque hasta en bicicleta o caminar, cualquier 2 o 3 cuadras, llega uno sudado a cualquier parte y no es tan cómodo, ¿cierto? Entonces entender, digamos, esa posición de los usuarios desde lo que desean, pero localmente, y que les genera satisfacción, creo que ahí hay un gran desafío, ¿cierto? Entonces, por eso se vinculan como las dos temáticas. En el caso, por ejemplo, de Medellín, con Simus, pudimos hacer una encuesta que fue para los 9 sistemas de transporte, hicimos 35.000 encuestas a los usuarios, y lo que encontramos es que hay 3 aspectos que a los usuarios les interesa o digamos les genera más satisfacción, y nos llamó mucho la atención porque nosotros siempre vamos al tema de la tarifa, démosle tarifa y el usuario nos va a utilizar, y la verdad es que muchas veces los servicios informales son más costosos, menos cómodos, menos seguros, y los usuarios prefieren utilizar ese carro viejo, destartalado, casi con las puertas amarradas con una cabulla, a utilizar el bus que pasa recién comprado, organizado, que es eléctrico, y prefieren ese servicio informal. Entonces, encontramos que a los usuarios lo que les interesa es la disponibilidad, y esa disponibilidad es la conexión del origen y el destino, ¿cierto? Y lo segundo, el tiempo de viaje. Y es el tiempo de viaje generalizado, no el tiempo de viaje, porque cuando yo me monto, digamos, en un BRT, llámese Transmilenio, Metro Plus, en el tramo que yo me monto, obviamente voy más rápido, pero el problema que ha existido con estos servicios es que en ciudades más pequeñas, el tiempo generalizado de viaje, o sea, desde que salen de la puerta de la casa hasta que llegan a la puerta del trabajo, se les ha incrementado, porque antes tomaban un bus viejo, destartalado, que tiraba humo por todas partes, pero en 20 minutos llegaban a su destino. Y ahora les toca esperar unos intervalos mucho más amplios porque buses más grandes para que no tengamos tantos buses en la vía. El tiempo de espera mientras que pasa ese bus, mientras que vuelven y hacen el cambio, por infraestructura la mayoría de las veces las conexiones no son directas, sino que nos toca dejar los usuarios 2 o 3 cuadras para que accedan a la estación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Medellín con el Metro Plus, viajes que duraban 20 minutos se les convirtieron en viajes de 1 hora. Entonces, el tiempo de viaje para los usuarios, por ejemplo, es súper importante. Y ya en el tercer puesto estaba el tema de la tarifa. Pero aunque está también el tema de la tarifa, lo que llamó mucho la atención fue como el orden. Entonces, ahí es como un poco
llamar la atención con respecto a que no solamente es mirar esos indicadores para calificar el servicio de transporte, sino cuál de esos indicadores realmente le generan satisfacción a los usuarios para yo convencer a ese cliente, que finalmente para el transporte público es un cliente, de que realmente venga y me utilice a mí, no coja un carro, no se compre una moto, ¿cierto? No utilicen otros modos que, digamos, son menos amigables con todo lo que, con toda la ciudad que nos soñamos. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante. Viviana, te quería hacer la anotación de que hay 2 participantes nuevos que ingresaron hace poco y también quería pedir la palabra ahorita más tardecito para hacer una pequeña presentación. Es corta. Claro que sí, Daniel, efectivamente, José Garzón y Lisa Lozada, bienvenidos a nuestra reunión. No sé si antes de continuar, pues les damos la bienvenida, que nos saluden, se presenten pues más o menos asociados a qué temáticas están trabajando para continuar con esta conversación. Y Daniel, por supuesto, tienes el aval para que hagas tu intervención totalmente pertinente, entonces bienvenidos. No sé si iniciamos con Lisa. Como creo que ella no está en Colombia, pero no estoy 100% segura. Hola, buenos días. Hola Lisa, buenos días. Me presento, mi nombre es Lisa Lozada, me encuentro haciendo mi doctorado en Purdue, este ya es mi 5º año en la universidad, esperando terminar este año, y me disculpo por haberme conectado tarde, estaba tratando de terminar algunas cosas antes de empezar esta reunión y luego TRV, porque hoy tenemos un día largo de temas súper interesantes. Ahora estoy trabajando más como en transporte público en áreas rurales y el impacto de este en la salud pública, más o menos como para que tengan un contexto y nada, muy contenta de estar acompañándolos hoy. Lisa, muchas gracias. José Garzón, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. También es un poquito tarde. Pues les cuento, yo soy ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Hace unos días nos llegó una invitación pues, al evento y yo he trabajado pues, varios años en el tema de transporte, he estado un poquito al margen en estos últimos años, pero ahora en la ciudad de Popayán estoy como retomando el tema de todo el componente del SGTP. Y muy interesante pues porque en Popayán también se aprendieron muchas experiencias sobre el tema de lo que comentaba Darío sobre el proceso de la transformación. Entonces creo que todos estos eventos ayudan un poquito a que todos, en términos de la ingeniería que a veces creemos que tenemos la última palabra, es importante como tener mente abierta porque esos procesos son bastante variantes en el tiempo y que requieren mucha creatividad. Muchas gracias. Gracias, José. Daniel, no sé si quieras continuar con la intervención que habías manifestado. Listo, gracias Viviana. Voy a compartir aquí, yo preparé una pequeña presentación, entonces pues quiero contarles quién soy yo y qué hago en mi trabajo. A ver si me cuentan si ahí la están viendo ya. Sí, ya la vemos. Listo, bueno, entonces yo les cuento, yo soy un poquito, mi camino hasta aquí es un poquito diferente. Yo no soy ingeniero civil ni ingeniero de transportes, yo soy ingeniero electrónico. Hice una maestría en electrónica con énfasis en telecomunicaciones y tengo un doctorado de una escuela francesa en telecomunicaciones. Trabajé un tiempo en un operador muy grande de telecomunicaciones que se llama Orange en París, en la estandarización de redes celulares, en investigación para redes celulares. Y hace un poco más de 6 años soy profesor asistente en el Departamento de Electrónica en la Javeriana, aquí en Bogotá. En paralelo, desde hace mucho tiempo, desde que vivía en Medellín, yo soy de Medellín y
soy ingeniero electrónico de la Bolivariana de Medellín. Desde esa época yo me he preocupado mucho por el tema del transporte, pues soy el típico ciudadano inconforme, que no le gusta ver el trancón y que piensa en ingeniería y dice cómo solucionamos esto. Bueno, entonces desde hace muchos años, digamos de manera autodidacta, me he introducido en el tema del transporte, he hecho investigación, etcétera. Y pues ya siendo profesor encontré el espacio para hacer esto de manera, pues digamos que formal. Antes lo hacía un poco en mi tiempo libre. Hace algún tiempo escribo una columna en La Silla Vacía sobre transporte, más que todo en los temas de Bogotá, aunque aplica mucho para otros temas. Y bueno, trato de hacer difusión de esos contenidos en Twitter, en una cuenta que llamo Inexperto Movilidad. Bueno, entonces ese es un poquito lo que soy yo. Ahora les quiero contar en qué trabajo en transporte y movilidad. Trabajo básicamente en dos temas que son como congestión en transporte público, y el otro tema es movilidad activa en ciudades con pendientes. Y en ese destaco un poquito que hago como promoción de bicicletas eléctricas y la parte técnica sobre las bicicletas eléctricas. Pero bueno, eso es, digamos que harina de otro costal. Entonces les voy a contar los trabajos que he hecho recientemente en el tema del transporte público. Entonces un trabajo que llevo varios años en él es medición y análisis de patrones de conducción, ¿sí? Entonces básicamente lo que hacemos es usar acelerómetros. A veces acelerómetros, por ejemplo, los que tienen un celular son suficientes. Los montamos en un bus y tomamos las señales, hacemos procesamiento de señales sobre ellas y detectamos eventos. Entonces detectamos los giros, los cambios de carril, los baches, las aceleraciones o frenadas bruscas, etc. Creamos medidas sobre esas señales, cuantificamos cosas y después tratamos de analizar los patrones de conducción de un grupo de conductores. Entonces, para decir un poco, estos conductores se manejan bien o mal, o mejor o peor que estos, porque sus números son estos, estos y estos. Entonces, hemos hecho 3 trabajos en este tema. Tenemos algunos resultados. Podemos tanto hacerlo con un celular como con un dispositivo diseñado especialmente para eso y para transmitir en vivo los indicadores de conducción de cada conductor. Ese es un trabajo que hemos estado haciendo. Otro trabajo también con las señales de los acelerómetros y también con la señal de velocidad, pues, que agregan los GPS, son los análisis de los tiempos de parada. Entonces yo tomo estas señales que ustedes ven ahí de velocidad y aceleración y las complemento, porque muchas veces el GPS entrega una señal errática en velocidad o se bloquea, se desubica, etc. Luego la señal de aceleración me dice con más claridad si realmente el bus está detenido o no. Y esos análisis los hemos estado haciendo principalmente Transmilenio troncal. A veces uno espera, o digamos, por ejemplo, en la simulación en Transmilenio esperan que las paradas sean ideales. Aquí estamos viendo la velocidad contra el tiempo. Entonces una parada ideal sería, por ejemplo, en Oravalle, 15 segundos, ¿sí? El bus desacelera, para 15 segundos y se va, y eso se demora 15 segundos. Y muy bien, perfecto en la simulación, pero en la vida real el bus se aproxima, para un momentico, espera que le desocupen la bahía, se vuelve a acelerar otro pedacito, después para, abre las puertas y después se va, y la parada real dura tal vez 67 segundos, como en este caso. Ese fenómeno, pues, yo pienso que es muy importante medirlo y documentarlo y caracterizar bien el modelo de los tiempos de parada, que es muy incipiente lo que hay en la literatura. Entonces, por ejemplo, en la ruta L18, nosotros medimos los tiempos de parada de la estación Alcalá, calle 127, Pepe Sierra, Virrey, todos muy cercanos a 1 minuto. Y en la calle 63 y calle 57
donde hay semáforos en la Caracas ya, pues están más cercanos o por encima de 90 segundos casi las paradas. Y adicionalmente, pues sabemos decir, gracias a las señales que tomamos ahí con los acelerómetros y el GPS, sabemos decir qué está pasando en esa parada. Digamos, en azul aquí vemos el tiempo de parada, que es realmente la puerta abierta. En rojo, el tiempo que se agrega por culpa de la congestión de buses que hay en las estaciones. Y en amarillo, el tiempo que se agrega por culpa del semáforo, que genera pues un tiempo adicional. Entonces, estos análisis de tiempos de parada, pues, se hacen también bien sea con el celular, con las señales de un teléfono celular o con dispositivos especialmente diseñados para eso. Además, otro trabajo que he estado haciendo es sobre la congestión. Hay una intención pues, de medir la congestión en el sistema Transmilenio y ponerle números a eso con alguna precisión. Entonces, aquí les estoy mostrando imágenes de... Esta es una estación, es la estación Polo, puede ser casi que cualquiera de las estaciones de Transmilenio en hora pico. Ahí estamos viendo una puerta que tiene 3 servicios diferentes y pues claramente estamos viendo una de las problemáticas más duras para los usuarios en Transmilenio, y es que pues llega un bus y los que están adelante en la parada no son los que se van a montar en ese bus, entonces no dejan ni salir ni entrar a aquellos que están detrás, que son los que se quieren montar al bus. Estas grabaciones pues las obtuvimos nosotros, hicimos unos montajes de unas cámaras en esta estación y también las hicimos en un bus y estamos perfeccionando, aquí les muestro la del bus, estamos perfeccionando un sistema de conteo de personas para hallar densidades y para hallar el perfil de carga de los buses, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro de los trabajos, ahí tenemos, digamos, hay unas situaciones difíciles de luminosidad y de congestión, en donde todavía no tenemos alta efectividad en esta técnica, pero ya estamos por encima del 70 y pico % en los casos difíciles y 90 y pico % en los casos fáciles. Entonces yo espero que pronto con un grupo de estudiantes podamos tener resultados concretos para tener un sistema de conteo bien bueno. Y por último, pues 2 trabajos que he publicado uno fue el primero es el Journal de Advanced Transportation, y es cómo usar servicios expresos, ¿sí? Lo que llamamos Limited Stop Services, cómo usar servicios expresos para reducir la congestión dentro de los vehículos. Los servicios expresos siempre se diseñan buscando 2 cosas, reducir los costos de los operadores o reducir los tiempos de desplazamiento de los usuarios. Entonces estamos viendo cómo cambia el diseño de esas rutas de los servicios expresos, no para reducir los costos de los operadores o los tiempos de los usuarios, sino la comodidad de los usuarios, es decir, que los servicios alcancen menos el pico de carga durante el recorrido. Estamos tratando de reducir el pico de carga durante el recorrido y hemos tenido, bueno, otro trabajo que fue presentado en el Congreso Chileno de Transporte. Tomamos las rutas fáciles de Transmilenio, que son 8, que son las únicas rutas que hacen todas las paradas en todas las estaciones. Las tomamos y medimos la carga con la información de los torniquetes de Transmilenio y nos preguntamos qué pasaría si reemplazáramos esta flota, una flotada sobre esas rutas, por servicios expreso, y nos dimos cuenta que podíamos reducir el pico de carga en aproximadamente un 27% sobre los buses, o sea, mucha menos congestión dentro del bus, y además de eso incluso logramos reducir el tiempo promedio de viaje hasta 5%. Entonces, digamos que la idea es, o lo que estoy trabajando a futuro es
Como decía Darío ahorita, el SITP pues es un gran desastre en Bogotá. Eso yo creo que tiene aplicaciones y repercusiones en muchos de los sistemas formales e informales de las demás ciudades en Colombia. Yo siento que el grave problema del SITP es el nulo diseño de las rutas. Básicamente las rutas son más que todo una herencia del antiguo transporte público colectivo informal, y un buen diseño de las rutas del SITP basado en el principio de optimización para reducción de la congestión podría ayudar mucho a mejorar frecuencias, nivel de servicio, etc. Entonces, eso era lo que les quería presentar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y estaré por ahí compartiendo algunos documentos. Todavía no he publicado mayor cosa de esto que les he estado mostrando. Daniel, supremamente interesante, digamos que con estas intervenciones pues ya hemos abarcado como diferentes ciudades de Colombia y pues cada una con sus particularidades, sus connotaciones. No sé si alguien tenga preguntas para Daniel en esto que nos ha mostrado supremamente interesante, tanto del SITP, que es hacia donde pues orienta ahorita sus investigaciones, como lo que haya encontrado en el sistema BRT. Bueno, no, Daniel, una cosita, de pronto, no sé si dentro de los datos que ustedes tienen hicieron de pronto alguna serie de recomendaciones, porque cuando mostraba la diapositiva donde están los tiempos de estacionamiento, de parada, perdón, me llamó mucho la atención que en la zona del Virrey supongo que debe estar en algún tramo intermedio donde no hay intersección, no hay cruces peatonales, donde se tiene menor, digamos, rango de variación de los tiempos de parada y también el tiempo de parada es más corto. Y en los puntos donde se acercan, donde están más próximos a las intersecciones, los tiempos de parada son mayores, pero también un mayor rango, digamos, como de variabilidad de esos tiempos. Eso puede estar asociado a la cantidad de usuarios que están ingresando, pero también podría estar uno asociado, dice, si queremos mejorar los tiempos de viaje, no pongamos los paraderos en los cruces. No sé de pronto como con respecto a ese análisis específico de esos tiempos de parada, si hicieron alguna recomendación específica. Sí, Miriam, el análisis que hiciste es totalmente acertado, pues digamos que son básicamente las mismas conclusiones que uno saca de ahí. Lo que pasa es que ese primer estudio fue hecho solo sobre una ruta. En esas estaciones pues hay gran cantidad de rutas, etcétera. Todavía es muy corto como para dar recomendaciones, no obstante sí estamos buscando como alargarlo y sobre todo tratar de motivar en Transmilenio la discusión sobre la inconveniencia de simular el sistema y planificar el sistema considerando solamente tiempos de parada determinísticos y de una misma duración. O sea, ya piensan que todas las paradas duran 30 segundos y que ese promedio es bueno para hacer la planificación de la flota. Entonces, digamos que pensando en agrandar un poco los resultados y en hacerlo sobre muchas más rutas y sobre diversas troncales, y tal vez en publicar la caracterización de las paradas que puede ser muy válida también para Metroplus o los otros BRT del país. Sí tenemos muy en cuenta tu comentario, a ver qué recomendaciones salen de ahí. Daniel, yo tengo una pregunta. Referente a esos Sí, adelante. tiempos... ¿Quién es? Jaime Bernal. Sí, sí. Gracias. Referente a esos tiempos, ¿fueron medidos en alguna franja horaria específica o...?
Sí, están todos hechos en una misma franja horaria que es la hora pico AM. No recuerdo puntualmente, creo que se tomó entre 6:30 y 7:30, o entre 6:30 y 8 de la mañana, algo así. Era un estudiante que vivía casi un poco más allá del Portal Norte y iba a la Javeriana y era el que tomaba las medidas con su celular. De hecho, él encontró, por ejemplo, que en todas las medidas que tomó, que fueron más de 40, aunque esa ruta que él toma no tiene una parada en el Portal Norte, en todas las 40 medidas que tomó, la ruta tuvo que parar en el Portal Norte por congestión. Entonces, pues uno encuentra cosas muy interesantes ahí. Vale, Daniel, gracias. Me gustaría hacer una intervención aprovechando lo que nos ha compartido Daniel y sobre todo por cuando él empieza su presentación contándonos un poco de dónde viene él, sí, hace esa mención como yo no soy ingeniero civil. Yo creo que es muy positivo en este escenario, sí, y que uno diría, bueno, pero ¿y qué hace el departamento de electrónica? Que yo creo que esa es una de las cosas que va a fortalecer el trabajo desde la red, porque vemos que en los estudios que Daniel nos comparte, ¿sí? Desde mi lectura es la posibilidad que tienen ellos en el desarrollo de dispositivos, en la captura de datos, y cómo esas sinergias entonces en la interpretación o la lectura de esa información, cómo interactuando entre las disciplinas, y creo que esa es una gran fortaleza que tiene nuestra red y le va a permitir, ¿sí? Proyectarse, avanzar. Seguro sí, estamos empezando y aún parece incipiente si nos comparamos cuando, pues Darío nos comparte, sí, el TRV celebró sus 100 años de desarrollo. Y bueno, pues lo importante es que nos estamos organizando, tener la posibilidad de reconocer eso que otras disciplinas hacen, a nosotros incluso en la Universidad del Valle, y eso es lo que me gustaría saber un poco sobre Daniel. ¿Cómo es esa interacción entonces con un departamento que, digamos, sí tenga en cabeza o sea su derrotero los aspectos de movilidad? Nosotros hemos tenido experiencias muy cercanas con la Facultad de Salud, con la gente de epidemiología, en términos de ver cómo los siniestros, los accidentes se pueden, sí, considerar desde esa perspectiva. Los acercamientos con la escuela también de ingeniería eléctrica y electrónica por la facilidad y la destreza que tienen para ese desarrollo de dispositivos, mover información en grandes volúmenes. Entonces creo que tengamos un grupo así tan diverso nos da muchas posibilidades de interacción y lo grato saber, sí, cómo esta es un área tan transversal porque todos tenemos necesidades de movernos. Y eso entonces, digamos que todos somos expertos en transporte, porque es que todo el mundo tiene esa necesidad de moverse y por eso mismo pues están todas esas percepciones tan diversas que Miriam nos hace caer en cuenta de pues qué es lo que hay que tener, ¿sí? En la foto para poder pensarse las soluciones y precisamente sí, esa base de que todos tenemos esa necesidad de movilidad. Entonces, me siento pues muy grata en que desde esas otras disciplinas se hayan vinculado a nuestra red porque no es como querer adaptar todo importado, sino que vamos reconociendo que esos dispositivos se pueden desarrollar in-house y como cosas que si desde las percepciones sabemos que interesante poderlas medir, cómo ir explorando. Creo que eso pues nos da satisfacción y entusiasmo para el ejercicio que vamos construyendo, que será lento, que seremos pocos, algunos irán adhiriendo, otros irán quitando, pero ese digamos que es la inercia que todos esos grupos de trabajo tienen y lo importante va a ser es mantener sí, alguna constancia que nos pueda apoyar. Entonces, muchas gracias, Daniel, por lo que nos has compartido, que es de verdad muy interesante para lo que nosotros, digamos, desde la perspectiva, o los que tenemos escuela más desde el transporte,
desde la infraestructura, saber pues que ese recurso está incluido en nuestra red. Sí, Jacqueline, muchas gracias por ese comentario. Pues yo les cuento que aunque genera mucha riqueza la diversidad de profesiones que hay en la red, los que no estamos como oficialmente en un departamento de ingeniería civil o algo así, a veces tenemos algunos problemas. Yo encuentro constantemente estudiantes que quieren investigar temas de transporte, que son estudiantes de electrónica, pero a veces pasa que nos dice, bueno, ¿y usted por qué va a hacer ese trabajo de grado? Eso que tiene que ver con, eso es transporte, váyase para civil, o eso no es de acá, o cualquier cosa así. O a veces tengo dificultades, no sé, para publicar un artículo, no sé escribir en los términos o en la jerga usada en las comunidades de transporte, etc. Pero esas son En todo las caso, sinergias que una claro, red puede contribuir, o también desde la academia, cómo se rompen esos paradigmas, ¿sí? Nosotros ahora vemos, o en nuestro grupo llegan chicos de geografía, tocan la puerta ingeniería industrial, y entonces uno dice, bueno, el fuerte de la ingeniería industrial es la optimización, y bueno, claro. pero también hay oportunidades de optimizar en transporte como lo hay en la manufactura, en la industria. Entonces, digamos que ahí es donde la posibilidad está, que es una red académica, cómo rompe esos mitos o esos paradigmas, o como esas alianzas en términos de la producción de un artículo. eh, Ese trabajo conjunto es lo que le permite a uno ir abriendo esos otros escenarios. Exacto, para eso nos ha servido mucho la RAM, aunque yo sí conocía otros profesores, por ejemplo, dentro de la Javeriana que trabajan en transporte. La actividad de la RAM nos ha movido y nos ha hecho conocer un poco más e intercambiar correos, y pues vemos que hay profesores hay una profesora de psicología, hay un profesor de arquitectura, bueno, y los otros que trabajamos somos de civil, de electrónica y de industrial. Eh, no obstante, pues yo sí los animo, como el ejemplo que puso Jacqueline es muy claro. Estoy seguro que en sus universidades también hay algún ingeniero electrónico o hay algún profesor en otra rama interesado en transporte, o que puede resolver ese problema de transporte que ustedes tienen, de cómo medir esta cosa, cómo me invento este dispositivo para hacer esta cosa, o cómo hacer un análisis desde otra disciplina que puede complementar muy bien. Entonces, yo les diría pues que sí es muy interesante que a veces ustedes en sus trabajos toquen la puerta de otros departamentos, y generar esa interdisciplinaridad pues da mucha riqueza y crea muy buenos contenidos, muy buena investigación. Y por supuesto que ahí está mi correo y estoy muy disponible por si necesitan aparaticos o cosas para medir, o quieren algún documento, resultados de mis trabajos, con mucho gusto. Muchas gracias, Daniel, por el ofrecimiento. En realidad lo tendremos muy presente. Y yo no sé si ya sea el momento en que empecemos pues a animarnos a generar esa reflexión a partir pues de todas estas aristas que hemos tenido en la jornada de hoy, sobre esas iniciativas que pues desde la academia se pueden generar para la nueva movilidad sostenible. Ya hemos visto algo muy importante, muy relevante, y es ese tema de la interdisciplinariedad para evaluar pues los acontecimientos y las características del transporte, porque es de entender que aunque el transporte pues es una necesidad para todas las personas, como ya la profesora Jacqueline lo mencionó, no solo se debe evaluar pues desde el foco de la experticia en transporte, sino que debe tener ese componente social, tecnológico, económico y similar. Entonces los invito, no sé, a que empecemos a generar esta reflexión como temática central de la 7ª asamblea, pues desde lo que ya hemos mencionado hasta el momento. No sé si alguien voluntariamente quiera generar su intervención en este momento, o vamos haciendo esa dinámica como los que estamos conectados en un orden, y queda como abierta esa disponibilidad. Bueno, yo quería decir algo y voy a ser, yo creo que un poquito atrevida con lo que les voy a proponer.
Realmente yo creo que en términos de movilidad en todo lo que está pasando tenemos unos retos en las ciudades muy, muy importantes, ¿cierto? Entonces todo lo que está pasando alrededor del COVID creo que nos está haciendo cambiar de mentalidad, de pensamiento, las ciudades están cambiando, no sabemos qué tanto nos va a afectar en definitiva, qué tan, digamos, pasajero van a ser estas condiciones y qué cosas van a quedar con nosotros, ¿cierto? Entonces, un poco la reflexión y lo que ve uno es que a veces cuando se está trabajando una temática, se siente uno como una isla, no voy a inventar el agua mojada, esto aquí ya no hay nadie que haya hablado del tema. Y la realidad es que en muchas partes están hablando muchas cosas de movilidad. Entonces, viene un aspecto muy importante, es uno poder conocer, saber qué se están haciendo en otras partes, investigaciones, qué cosas se han hecho que han sido exitosas, qué cosas se han hecho que de pronto no sirven y que de pronto se haya hecho como el estudio de caso y cuáles fueron las razones por las cuales no sirvió. Entonces, a raíz de lo que les estoy diciendo, pues no sé, mi invitación es, y no sé si se puede hacer, que de pronto programemos como un encuentro mensual donde presentemos alrededor de una temática, no sé, los estudios, la información, los documentos que se tengan alrededor de lo que se haya desarrollado. Y por ejemplo, ahorita por lo que hemos conversado, creería yo que ya tenemos una primera, un primer interés de varios de nosotros, y es, por ejemplo, el estudio que tiene el doctor Domingo Dueñas con respecto a la satisfacción del usuario, también lo que ha manifestado Darío. Yo algo les podría mostrar también del tema en el área metropolitana de Medellín. Podríamos incluso tener otros invitados como les decía ahorita, Simus, no sé, y de pronto desarrollar como un conversatorio mensual con respecto a alguna temática que yo creo que nos enriquece a todos, nos permite de pronto abrir alternativas o áreas de investigación que podamos complementar con lo que estemos nosotros haciendo. Entonces, no sé, esa es como la intervención que quería hacer como de cierre de lo que me queda de esta reunión. Yo apoyo la propuesta. Totalmente avalada, de hecho está encaminada pues a ese objetivo que como comité tenemos de generar algo más de acercamiento, pues de generar esas reuniones un poco más de comité, está mejor dicho totalmente avalado. Digamos que tenemos el grupo de WhatsApp donde podemos entrar de pronto a evaluar la fecha pues más conveniente cada mes, la hora, no sé si les parece también generar como pues que cada profesor que esté pues de manera voluntaria se ofrezca como a generar esa primera parte, esa introducción del tema, mostrarnos resultados y pues de ahí derivar esa conversación. No sé los demás qué opinen, si están de acuerdo pues con esto que nos postula la profesora Miriam, y pues que de manera personal me siento totalmente de acuerdo. A mí me parece... Sí, perdón. A mí me parece muy interesante lo que propone la profesora Miriam. Y bueno, en este momento que estamos en ese pico, no le da uno tiempo de pensar en estas cuestiones que estamos hablando, sino en la pandemia. Pero yo sí creo que por ahí, final del próximo mes, inicios de marzo, cosas así por el estilo, se podría pensar en esa reunión. Aprovecho porque el profesor Daniel menciona la multidisciplinaridad. No, eso es la mejor colega que he tenido yo en esta parte de calidad del servicio, era una psicóloga, acá de la universidad. Nos reunimos con los 4 gerentes de las 4 empresas y logró ponerlos a hablar. En esa época que nos reunimos, fue hace bastantes años, eran gerentes que venían de ser conductores, etc. O sea que el vocabulario que utilizaban no era el mismo que utilizábamos en la universidad normalmente, pero todos utilizamos el mismo vocabulario de ellos. ¿Y cómo nos entendimos? Y logramos sacar cosas que con estudios no habíamos sacado, sino todo gracias a la orientación de la psicóloga para mejorar el transporte en ese momento. Entonces yo creo que eso es muy útil. Daniel es
electrónico, me parece que dio, sí. Entonces, aquí, no sé si son los de electrónica o los de sistemas, tuvimos alguna vez alguna charla también virtual y ellos están en algo, no sé qué inteligente, con sensores para ver cómo se siente la gente cuando está conduciendo, los conductores de bus. Entonces, de acuerdo a la forma de conducir, una cosa interesantísima que yo no había tenido ni la menor idea. Y he llegado a la conclusión de que quizás los muy técnicos a lo mejor no vemos cuál es el problema del transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Domingo. Efectivamente, creo que los que estamos hemos coincidido en que este escenario que se plantea de un encuentro para debatir temas, pues es muy pertinente. Bueno, adicionalmente había un tema que debemos tratar como comité antes de darte la palabra, Daniel, y es que desde la RAM pues se está planteando la posibilidad de que cada comité técnico pues genere un webinar a lo largo pues del año con puede ser invitados nacionales e internacionales. Entonces, como comité 5 de sistemas de transporte público, pues es algo que debemos tener presente pues también para tener nuestro aporte como tal a esta actividad derivada pues ya de la RAM como tal. Entonces, ahora sí, Daniel, qué pena contigo. Pues toma la palabra, creo que te interrumpí. En línea a lo que nos comentabas, que creo que es tu trabajo sacar algunas conclusiones de esta reunión con miras al eslogan de la asamblea, que nos lo puedes repetir, es... Las iniciativas desde la academia hacia una sostenible. Hacia una movilidad, hacia una nueva movilidad sostenible. Para la nueva movilidad. Iniciativas desde la academia para la nueva modalidad sostenible. Para nueva movilidad sostenible. Movilidad sostenible. Sí, sí. Que está enfocado un poco en, claro, como la pandemia nos está cambiando tanto las reglas de juego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo quería comentar, y pues es parte de los esfuerzos que voy a estar dedicando en este año, están enfocados en como encontrar una metodología para diseño de las rutas, de los sistemas de transporte, pensando precisamente en que los sistemas de transporte público están bajo un estrés muy fuerte ahora en este momento. Hay mucha posibilidad de que aquellos usuarios que se perdieron no vuelvan más, y pues esto va a crear peores frecuencias, más dificultades económicas, puede ser el fin de sistemas de transporte en varias ciudades del país. Entonces, yo creo que una de las iniciativas que debemos tal vez promover es buscar soluciones para generar que los sistemas sean financieramente sostenibles, y yo pienso que el diseño de las rutas y la búsqueda de medidas como horas pico sin carro, cosas así para darle velocidad al transporte público debe ser una de las prioridades. Sí, por ejemplo, medidas como en ciudades intermedias, por ejemplo, corredores principales donde la hora pico esté sin carros o algo así por el estilo, le daría muy buena velocidad al transporte público y podría, por ejemplo, reemplazar medidas de pico y placa o cosas así. Yo creo que el problema, Daniel y Darío ahorita lo mencionaba, es que desafortunadamente el transporte público como tal tiene una muy mala imagen en general para la comunidad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de propuestas, aunque sabemos que desde lo técnico es lo ideal, muy difícilmente un político se va a dar esa pela, porque obviamente lo van a crucificar y van a decir, usted puso eso y entonces todos nos estamos muriendo de COVID y usted nos está prohibiendo que utilicemos el carro. Entonces, políticamente sabe uno que ese tipo de cosas no se van a hacer. Yo ahorita les voy a pasar
presentacioncita que hice en la universidad precisamente con respecto al tema del COVID, y dentro de las propuestas que hacía era precisamente hacer una revisión de las rutas de buses, pero buscando que fueran mucho más directas, porque muchas veces las rutas, yo no sé si pasa en las ciudades de ustedes, pero en Medellín las rutas, por la cantidad de ramales que se dan en los extremos de los barrios, eso es un bus que sube una cuadra, baja 3, sube 8, entonces una persona que va hacia el centro le toca irse a conocer básicamente todo el barrio antes de poder llegar, y eso tiene varias afectaciones, porque el tiempo de viaje, la gente entre más tiempo se sienta expuesta, digamos, como al contacto físico, genera mucho más temor. Entonces buscar disminuir los tiempos de viaje, hacer rutas más directas, buscar, así como han hecho priorización de carriles para bicicletas, buscar también ese tipo de priorización para carriles de buses, para que puedan precisamente mejorar los tiempos de viaje. Eso les permitiría incluso alivios económicos, porque con el mismo vehículo podrían alcanzar a hacer más recorridos durante el día, menos vehículos en servicio, y obviamente incrementar los ingresos por vehículo, ¿cierto? Entonces, hay varias cositas. Yo les voy a pasar, ahorita en el drive les voy a poner la presentación, y cualquier cosita que de pronto les interese de lo que hay ahí, lo conversamos, pero es completamente cierto. O sea, el tema del COVID es una realidad, y a veces se vuelve uno como medio cansón y monotemático con el tema, pero la realidad es que nos cambió la movilidad, y muchas veces, no sé si ustedes lo sienten, pero cuando se está promocionando el tema del transporte público, uno dice como que, ay, güey madre, yo voy a mandar a la gente a que monte en bus sabiendo que ahorita está todo un tema de distanciamiento social, pues me van a crucificar, ¿cierto? Entonces, falta como mucha información, que Darío lo ha mencionado en muchas de sus presentaciones, Darío Hidalgo, y es que se ha demostrado que el contagio no es, digamos, tan alto a nivel de los sistemas de transporte público, pero eso no lo sabe la población, eso no lo sabe la comunidad, que si usted está juicioso con su tapabocas, que si tiene buen sistema de ventilación, que si los vehículos tienen unas buenas condiciones, digamos, como de desinfección, usted no se va a contagiar en un bus, y el contagio está por debajo del 10% en ciudades donde se ha hecho el seguimiento. Acá ni se ha hecho seguimiento cómo cambia la movilidad, no se ha hecho seguimiento qué tanta gente se está contagiando en el transporte público, no se ha hecho seguimiento a qué tanto se ha mejorado, por ejemplo, la calidad de la prestación del servicio por las condiciones del COVID, y todas esas cosas casi que son tomándose decisiones a ojos cerrados, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que hay hasta un reto de nosotros proponer como academia, investigar y conocer cuáles son esos efectos del COVID, porque si hay mucha gente que está montando en bicicleta, pero no son los del carro los que se están yendo a montar en bicicleta, son los del transporte público y los del masivo que se están yendo a montar en bicicleta. Los del transporte colectivo y masivo se están yendo a montar en carro, o se están comprando motos, se están comprando carros. Entonces realmente no es mucho lo que se le está aportando a la movilidad. Antes creo que vamos a quedar en unas condiciones muchísimo peores con el tema del COVID, que antes se había visto como una oportunidad, y realmente en Medellín también, en esa presentación hice una encuesta muy básica, 800 y punta de resultados, pero que también muestra ese cambio. La gente se está pasando a modos menos sostenibles. Yo adicionaría lo que menciona Miriam, creo que iba pues en esa, digamos que mi respuesta a esa pregunta era, y Miriam lo ha explicado mucho mejor, es cómo acompañar esa ruptura de mitos, ¿sí? de percepciones que pues culturalmente se han venido, ¿sí? manteniendo, pero digamos que lo que hemos visto ¿sí? lo que se ha conocido del virus es realmente dónde se está desarrollando el contagio, es en esos círculos de confianza. Y sin duda en un sistema de transporte público, pues usted nunca se va a quitar el tapabocas precisamente porque desconoce, ¿sí? no tiene confianza en ese círculo. Cosas distintas cuando usted se monta a su vehículo particular o con su grupo cercano, usted pierde, ¿sí? de inmediato se retira tapabocas, incluso por el tema de seguridad usted hasta anda con los vidrios arriba, y usa el aire acondicionado, ¿sí? Entonces, quizá ese seguimiento, monitoreo que menciona Miriam, ¿sí? Para acompañar desde la academia es lo que va a dar elementos
para romper esos mitos y digamos, esas creencias de dónde es que está el foco de contagio y que sería una apuesta. Otros estudios han dicho que no es ahí, pero sabemos que cada ciudad tiene sus especificidades y si la respuesta fuese contraria, pues lo valioso es que haya forma de argumentarlo, porque lo que necesitamos en este momento es pues encontrar elementos que permitan definir estrategias para avanzar en esta situación. Digamos que quienes estamos en esta disciplina tenemos cierto nivel de confianza en que no es ahí, o de lo que nos hemos documentado, es que no es ahí el foco de contagio, pero solo el seguimiento podrá realmente darnos una percepción acertada al respecto. Creo que es como orientado a romper esos mitos o poner sí en blanco y negro realmente cuál es la situación y que eso pueda orientar sí a la administración pública líneas de trabajo y apoyo. Bueno, profesores, muchas gracias. No sé si, bueno, el tiempo realmente expiró. Teníamos este encuentro entre las 7 y las 9. Fue muy agradable escucharlos, charlar con ustedes. Esperemos, según pues por los calendarios que hemos manifestado, generar como un encuentro, pues finalizando febrero, iniciando marzo, también ya para un poco aterrizar estas temáticas que hemos planteado sobre la mesa de diálogo, agradecerles su conexión, agradecerles este espacio que han dedicado para la Red Académica de Movilidad, invitarlos a que generemos pues ya el seguimiento de esta recta final de la asamblea, esperando que hayan disfrutado mucho pues los 3 días que ya han pasado. Entonces, muchas gracias a ustedes, no sé si alguien quiera generar una apreciación final pues ya para cerrar nuestra reunión. Yo por último quisiera decir como que en un mensaje de autocrítica, pues no he estado para nada activo compartiendo cosas ni contenidos en el archivo del comité, etcétera, pero pues que de ahora en adelante seamos más los que compartamos y discutamos y enriquezcamos la conversación y que le saquemos provecho al comité, ¿sí? Esa es la invitación. Efectivamente, quedan, mejor dicho, que ese drive lo llenemos de conocimiento, de experiencias, pero pues que también le generemos como ese uso, porque esa es como la dinámica, ¿no? Que no solo sea información depositada allí, que nunca se consulta, sino que también sea como una base para nosotros de interacción. Entonces, nuevamente les recalco, la invitación totalmente abierta, siéntanse libres de incluir información en el drive, que pues es relevante para todos nosotros. Muchas gracias y entonces creo que por esto damos finalizada nuestra reunión. Muchas gracias nuevamente y feliz día a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.